Fast and Furious ha convertido a muchos coches en verdaderos iconos del mundo del motor, pero sin embargo con la popularidad de esta saga algunos modelos han subido de precio de forma ridícula. Sí, porque hoy en día un Nissan Skyline R34 GTR o un Supra MK4 literalmente son auténticas piezas de colección que valen mínimo 100.000 euros. Pero eso no significa que no puedas llegar a tener un coche de Fast and Furious por un precio razonable. Así que si eres fan de esta saga, agárrate, ponte el cinturón porque hoy te traigo 5 coches que han aparecido en Fast and Furious y que aún a día de hoy son bastante asequibles. Dale like y no te olvides suscribirte y ponerme algún comentario bonito y vamos a empezar. En el puesto número 5 tenemos al Volkswagen Jetta MK3. Este es un coche que se fabricó desde el año 1993 y se extendió su producción hasta el año 1998. Este Volkswagen Jetta fue el coche de Geese en la primera película. Geese participó con este Jetta blanco en la carrera contra Johnny Tran y perdió, pero a pesar de su triste destino, este Jetta es una joya oculta dentro del mundo de los compactos alemanes, que aparte de tener una estética noventera que todavía luce bien, aún hay unidades que están muy bien conservadas y que pueden valer la pena como refugio de valor para el futuro. Obviamente de este Volkswagen Jetta se hicieron muchas motorizaciones, pero la que sale específicamente en esta película es una VR6, que básicamente era un motor 2.8 litros que entregaba 174 caballos de fuerza, que la verdad es que es un auténtico misil por el reducido peso que tenía este Volkswagen Jetta, y a pesar de que es tracción delantera, el 0 a 100 km por hora únicamente lo hace en 7.6 segundos. Eso sí, de este modelo había motorizaciones diésel y gasolina, así que tendrás que vigilar un poco si quieres comprarlo en el mercado de segunda mano. Obviamente comprarte la opción con el motor VR6 es prácticamente imposible a día de hoy, al menos en España. Sí que hay algunas unidades repartidas por Europa, pero se están pagando bastante caro, ya que este Jetta MK3 con el motor VR6 de 2.8 litros puede llegar a costarte más de 15.000 euros en el mercado europeo. Pero si no te interesa tener ese motor y simplemente te interesa este coche por la estética, también puedes llegar a encontrar un Volkswagen Jetta con motorizaciones diésel o gasolina pero de menos caballos que la VR6 por alrededor de entre 6.000 o 8.000 euros en el mercado de segunda mano en España. Y te estarás preguntando, bueno, está bastante barato, entonces ¿por qué es tan barato? Pues básicamente porque este Jetta MK3 aún no se ha convertido en un coche de culto, y es por eso por lo que aún hoy en día puedes encontrar unidades por alrededor de estos 6.000 o 7.000 euros. Es un coche bastante fiable si se mantiene bien, pero tienes que vigilar sobre todo el estado del motor. Además, como curiosidad, el Jetta que aparecía en la película de Fast and Furious pertenecía al actor Frankie Muniz, un actor que había participado en la serie Malcolm in the Middle. Pero además, como curiosidad, en la película se veía este coche como con volante a la derecha, pero en realidad era un coche con el volante a la izquierda y lo único que hicieron fue algunos efectos de cámaras para poder dar esa sensación. Y aunque obviamente en el modelo original no tenía nitro, en la película lo equiparon con un sistema falso para las escenas de acción. Pero ya sabes, si quieres un coche clásico que además está bastante infravalorado en el mercado de segunda mano, este Volkswagen Jetta MK3 puede ser la opción perfecta para ti. Y ahora en el puesto número 4 tenemos al Honda Civic Coupé EJ1, un coche que se produjo desde el año 1992 y se extendió su producción hasta el 95. Este es un coche bastante recordado por los fans de las películas de Fast and Furious, ya que este modelo en específico se podía ver como los famosos Civics negros de la primera película, porque si recuerdas la escena en la que Dom y su equipo asaltan un camión a toda velocidad, seguramente también recuerdes a los Honda Civic con luces verdes debajo del chasis. Y aunque hoy en día los Civics son muy comunes, sobre todo para los amantes de los JDM, en los años 90 este modelo coupé era uno de los más populares para poder modificar. Pero si hablamos de las especificaciones técnicas de este modelo en concreto, este Honda Civic se montaba con dos tipos de motorizaciones: el motor D15 V7 1.5 litros gasolina, que podía llegar a entregar 102 caballos de fuerza, o el motor D16 Z6 con 1.6 litros de cilindrada, que podía llegar a entregar 125 caballos al eje delantero. Porque sí, obviamente a pesar de ser un coche de los años 90, como la mayoría de Honda Civic tanto en esa época como actualmente era tracción delantera. Y aunque es un coche que tiene unas especificaciones bastante limitadas, el 0 a 100 km por hora puede llegar a entregártelo en únicamente 8.5 segundos, que la verdad es que es una cifra bastante más rápida que alguno de los utilitarios actuales. Además, puedes encontrar un Honda Civic Coupé EJ1 por alrededor de 6.000 o 8.000 euros en el mercado de segunda mano en España, obviamente dependiendo de los kilómetros y del estado del coche. Entonces, ¿por qué hoy en día sigue siendo tan barato ese modelo? Básicamente, este Civic Coupé de los años 90
90 aún se puede encontrar por menos de 10.000 euros. Pero el problema es que básicamente la mayoría de estos modelos estaban tuneados en exceso, sobre todo en los primeros años de los años 2000. Pero si encuentras una unidad de muy buen estado que no haya sido tuneada hasta el extremo, este Honda Civic puede ser una opción bastante buena. Además, como curiosidad, los Honda Civic de esta película llevaban kits de carrocería Wings West. Y aparte, para darle el toque final de radicalismo a este coche, montaban enormes alerones para darles un look más agresivo. Y ojo, porque a pesar de que el motor más grande, que es este 1.6, solo entrega 125 caballos, esta versión también tenía tecnología VTEC, lo que aparte de darle un pequeño boost al final de las revoluciones, le daba una entrega de potencia más lineal y eficiente. Como curiosidad final, en la película estos Civic podían ir por debajo de los camiones, pero obviamente en la vida real, la altura real de un Honda Civic de esta generación no puede pasar por debajo de los camiones sin modificarle la suspensión. Así que ya sabes, si quieres un coche muy fiable, que además no tenga mantenimientos muy caros, que literalmente sea una opción que se va a revalorizar en el futuro, este Honda Civic Coupé J1 de esta generación puede ser el coche perfecto para ti. Y ahora en el puesto número 3 tenemos al Ford Mustang GT, un coche que se produjo desde el año 1999 hasta el 2004. Este es el coche que Sean Boswell intentó usar para hacer drift en Tokyo Drift. Y aunque los Mustang no suelen asociarse con el drift, en la película se usó este Mustang clásico, pero que le habían hecho un swap de motor con el motor de Nissan RB26, obviamente para darle más potencia y un toque japonés. Sin embargo, el Mustang GT de esta generación hoy en día sigue siendo una opción barata y muy divertida para los amantes de los muscle cars. Y si hablamos de las especificaciones técnicas de este Ford Mustang GT, el motor que viene de serie es un V8 4.6 litros gasolina, que la verdad es que es una burrada de cilindrada y obviamente es un coche que no va a gastar poco. Pero ojo, porque también es un coche muy potente y tracción trasera. Y lo de potente no lo digo por decir, sino que este coche entrega 260 caballos al eje trasero, que la verdad es que es una auténtica burrada y yo creo que ya con este motor puedes hacer drift sin problema. Además es un coche bastante rápido, ya que el 0 a 100 km por hora únicamente lo hace en 5.5 segundos. Además hoy en día puedes encontrar un Ford Mustang GT de esta generación por alrededor de entre 20 o 25.000 euros en el mercado de segunda mano en España. Y te estarás preguntando, ¿por qué sigue siendo un coche barato a pesar de estas especificaciones que son una burrada? Pues básicamente es un coche que al consumir tanto, la gente tampoco le tiene tanto aprecio y no está dispuesta a pagar tanto dinero. Y a pesar de ser uno de los muscle cars más accesibles, que además es robusto y con un motor muy duradero, el consumo es lo que hace que el precio baje tanto en el mercado de segunda mano, ya que poca gente está predispuesta a tener un coche que consume literalmente como un camión. Eso sí, como curiosidad, el sonido del V8 es una de las mejores características de este coche, ya que al ser un coche de prácticamente los años 90, tiene un tono muy profundo y agresivo en ese motor. Y a pesar de ser un muscle car, este Mustang GT de esta época era relativamente ligero comparado con otros modelos americanos. Como he comentado, el Mustang que aparece en la película de Tokyo Drift llevaba el motor de Nissan RB26, lo que en esa época generó polémica entre los fanáticos de este modelo. Así que ya sabes, si quieres un coche robusto pero que lamentablemente te gaste más gasolina que un camión, este Ford Mustang GT de esta generación es el coche perfecto para ti. Y estar atentos porque en el puesto número 2 tenemos una auténtica leyenda del mercado de segunda mano, ya que en esta posición tenemos al Mazda MX-5 Miata en la generación NA, un coche que se produjo desde el año 1989 y se extendió la producción hasta el año 97. Este obviamente aparece en varias películas de la saga, incluido una de las más famosas, Fast and Furious Tokyo Drift. Y aunque el Mazda Miata MX-5 es uno de los roadsters más icónicos de la historia, no tenemos un coche muy potente, pero su ligereza y agilidad lo convierten en una de las mejores opciones para conducción deportiva. Y eso se debe, como acabo de comentar, a su bajo peso y también a las especificaciones técnicas. En la película Fast and Furious Tokyo Drift podemos ver un Miata de estos modificado en la escena de la montaña, y obviamente aunque no tiene el protagonismo que otros coches en la saga, la presencia de este modelo no pasa desapercibida. Y atentos a las especificaciones técnicas porque la verdad es que son una auténtica locura. Como motorizaciones obviamente no destacan ni por la cilindrada del motor ni tampoco por la potencia que entrega, ya que tenemos dos motorizaciones, una 1.6 litros o una 1.8, ambas gasolina, que pueden entregarte entre 115 caballos de fuerza hasta 133, que la verdad es que es un número bastante moderado, pero aquí viene lo más interesante. Aparte de que es un coche de tracción trasera que te permite derrapar en prácticamente cada rotonda por la que pases, el peso de este coche es de únicamente
únicamente 940 kilos, lo que hace que esos 133 caballos de fuerza en la motorización 1.8 sienten de maravilla y no se comporte como un coche lento. Eso sí, es un coche ágil en curvas gracias al chasis diseñado de esta forma, y aunque no es un coche que destaque por su velocidad punta ni por su aceleración, se puede llegar a hacer el 0 a 100 km por hora en 8.5 segundos, que es una cifra bastante normalita para un coche deportivo. Como curiosidad, el Mazda MX-5 NA es famoso por los faros retráctiles, lo que le da un look a coche de años 90 clásico bastante divertido. Aparte, este coche es considerado como uno de los mejores coches para empezar a aprender a derrapar. Esto, como he comentado, es gracias a su tracción trasera y al peso ligero de este modelo. Como he dicho, aunque no es un coche de gran potencia, la relación peso-potencia que tiene y su chasis tan equilibrado lo convierten en una opción muy deportiva y sobre todo asequible en el mercado de segunda mano. ¿Y qué de asequible está este modelo? Pues bueno, tenemos la opción NA o tenemos la opción MB, que básicamente la diferencia que tienen es que uno tiene los faros retráctiles y el otro tiene los faros redondos. Obviamente la versión NA, que tiene los faros retráctiles, es bastante más icónica, sobre todo en la historia del automovilismo, y eso hace que también el precio aumente un poquito más respecto a la otra versión. Aún así, puedes encontrar un Mazda MX-5 NA con los faros escamoteables por alrededor de entre 9.000 y 10.000 euros en el mercado de segunda mano en España. Los Mazda MX-5 son bastante asequibles en el mercado de segunda mano y es básicamente porque se fabricaron muchas unidades. Eso sí, tienes que tener cuidado porque la mayoría de estos modelos se han utilizado para conducción deportiva y sobre todo para derrapar. Así que si encuentras algún buen modelo conservado que además tenga todos los mantenimientos al día, este Mazda MX-5 puede ser la opción perfecta para ti. Y ahora vamos a pasar al puesto número 1 con una auténtica leyenda del motor, ya que en esta primera posición tenemos al Mitsubishi Eclipse GS, un coche que se produjo desde el año 1995 hasta el 1999. Este es el icónico coche verde neón de Brian O'Connor en la primera película. El Mitsubishi Eclipse de segunda generación es además uno de los coches más emblemáticos de Fast and Furious, y además su escena de carrera contra el Supra de Dom es historia del cine, y aunque obviamente en la película este Eclipse estaba equipado con óxido nitroso y modificaciones extremas, en la vida real este modelo sigue siendo una opción asequible y con un diseño espectacular. Si hablamos de las especificaciones técnicas de este modelo, como motorización teníamos la motorización 4G63, básicamente un motor 2.0 litros atmosférico gasolina que podía llegar a entregarte, dependiendo de la versión, entre 150 y 210 caballos de fuerza. Además, este coche es bastante peculiar porque aparte de salir con diferentes potencias, también tenías la opción de escoger tracción delantera o all-wheel drive, y aunque es un coche que es bastante moderado por la potencia que tiene, la aceleración de 0 a 100 km por hora únicamente te la hace en 6.5 segundos en la versión más tope de gama, que la verdad es que no está nada mal para un coche de esta época. Como curiosidad, el Eclipse de la película fue modificado con un body kit Bomex, pero aparte de esto montaba un enorme alerón trasero, convirtiéndolo en un icono del tuning de los años 2000. Además, este motor 4G63 que acabo de comentar es un motor que también podía llegar a ser utilizado por el Mitsubishi Lancer Evolution, lo que obviamente, aparte de darle una seguridad por ser un coche deportivo, también es un motor con un gran potencial de mejora. Y además, aunque el Eclipse de la película explotó en una escena, en realidad el coche original sobrevivió y fue reutilizado en otras tomas. Además, puedes encontrar un Mitsubishi Eclipse de esta generación por alrededor de entre 8.000 y 15.000 euros en el mercado de segunda mano en España, dependiendo de la motorización y del estado. ¿Y por qué sigue siendo tan barato a día de hoy y no ha subido tanto de precio como el Skyline o el Supra? Pues básicamente el Mitsubishi Eclipse sigue siendo una opción asequible porque no todas las versiones son ni turbo ni all-wheel drive, lo que hace que haya una gran diferencia de precios en el mercado de segunda mano. Obviamente, si buscas una versión turbo, esto ya se puede disparar bastante más de precio, pero si solo te compras este coche por la estética, el Mitsubishi Eclipse GS te va a dar la sensación de que estás en Fast and Furious. Así que ya sabes, si quieres un coche que haya salido en Fast and Furious sin gastar una pasta, estos 5 coches siguen siendo opciones asequibles y además llenas de historia, desde el Honda Civic de los asaltos hasta el legendario Eclipse de Brian. Eso sí, si te interesa alguno de estos modelos, date prisa porque los precios no están parando de subir. Dale like, dime en los comentarios qué coche ha faltado en esta lista, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima curva.